Hola, bienvenidos a un episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestro invitado de hoy es Alejandro Batista. Él es abogado, profesor de Derecho y Tecnología de la Universidad de La Plata. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy buenas tardes. Un gusto enorme de poder estar con ustedes acá y un saludo muy grande a todos los amigos de Uruguay, en especial de la Universidad de la República. Ay, muchas gracias. Un honor tenerte en La Rebelión de los Datos. ¿Te presenté bien? Muy bien, así es. Perfecto. Antes que todo, vamos a cumplir con el código de honor de la rebelión. Yo acepto que Bueno, soy 100% humana sin intervención de IA. ¿Aceptas tú también? acepto. Perfecto. Alejandro, el tema que nos convoca hoy es hablar sobre derecho de alta tecnología. Ujú. Para contextualizar, las profesiones jurídicas están viviendo una transformación profunda que está impulsada por la irrupción de conceptos como la Big Data, algoritmos, e-health, conducción autónoma, blockchain, contrato inteligente, por nombrar algunas. Ujú. Alfonso Llano, en su libro, señala que estamos ante una explosión de palabras que no solo implica una revolución en el lenguaje, sino que también plantea desafíos filosóficos y operativos en el ejercicio del derecho. Bueno, ante este escenario, ¿cómo defines tú el blockchain de una manera sencilla para aquellos abogados que aún no estamos familiarizados con esta tecnología? Bien, hoy todo es inteligencia artificial, pero también dentro de las tecnologías emergentes tenemos lo que tiene que ver con blockchain. Blockchain, a muchos no les suena esa palabra, pero sí les sonará Bitcoin. ¿Por qué? Porque blockchain es la tecnología que está detrás de Bitcoin y de otras criptomonedas, pero lo interesante es que por sus características, que son la de ser una base de datos descentralizada, es decir, que está replicada y sincronizada en tantos nodos como integren la red, eso le da fortaleza porque una base de datos centralizada puede ser atacada y puede ser inutilizada. Y además utiliza tecnología criptográfica que hace que los registros, básicamente es un registro, que se utilizan en blockchain no puedan ser modificados. Con lo cual, teniendo fecha cierta, teniendo garantía de la integridad de un registro, de la imposibilidad de modificar y de la imposibilidad de agredir o de bajar esa base de datos, eso tiene muchas otras aplicaciones Ujú. más allá de las criptomonedas. Y eso se está viendo hoy en día en el ámbito jurídico. Perfecto. Y en el tema de los smart contracts, ¿qué diferencias Ujú. tiene un contrato que es tradicional, obviamente, y un contrato inteligente que está basado en esta tecnología blockchain? Bien, luego de Bitcoin, Bitcoin comenzó a operar en el año 2009 y opera desde esa época, se fueron generando otros proyectos. Entre ellos, el más destacado es el de Ethereum, que es otro tipo de blockchain y que le agregó justamente a las funciones que tiene blockchain la de operar contratos inteligentes. Hay que hacer una aclaración, porque no siempre los términos que se utilizan son los más felices. Por ejemplo, cuando hablamos en la nube, en Internet, uno cree que es algo que no está en ningún lugar. Y en realidad, lo que está en la nube está en un servidor. No es en el nuestro, pero está en otro servidor, en un Ujú. lugar físico. Y cuando hablamos de contratos inteligentes, que es lo que permite esta nueva blockchain de Ethereum, en realidad estamos hablando de pequeños programas informáticos que a veces van a coincidir con un contrato legalmente hablando. Y otras veces en realidad van a ser automatización de pasos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una automatización de pasos es que yo pueda comprar algo y me entreguen un producto sin Ujú. que intervenga una persona. Ahora, por ejemplo, se puede utilizar para muchas cosas. Entonces, una de las que yo vi frecuentemente, por ejemplo, en las capitales de Europa, es el alquiler de autos o vehículos o motocicletas que están en la vía pública y que uno adquiere y alquila a través de una aplicación. Bien, si eso funcionara sobre blockchain, ahí sí tenemos un contrato efectivamente hablando, donde no hay ni participación de terceros, ni hay posibilidades, por lo que ya dijimos antes, de alterar ese contrato o de modificarlo o de hacer algún tipo de actividad ilícita con ese contrato. Eso es lo interesante que tiene y que ahora se está discutiendo. Hace poquito por unas jornadas en la facultad, nosotros también tuvimos una charla y tenemos un curso de posgrado sobre blockchain y derecho, donde hacemos hincapié en esta temática y en lo que puede aportar un contrato inteligente al ámbito legal. Y en ese, ahora me despierta una pregunta de eso. ¿Qué pasa con las relaciones de consumo o cuando tú quieres
hacer una reclamación y estuviste frente a un tipo de estos contratos? Bueno, ahí hay todo un tema que también se extiende a las nuevas herramientas de inteligencia artificial, que es el de la responsabilidad. Mm. En primer lugar, lo que hay que aclarar es que todas estas herramientas, por supuesto, generan situaciones y contextos diferentes, pero la normativa sigue vigente y en todo lo que tiene que ver con defensa del consumidor, eso debe ser respetado. Y todos los derechos que tenemos y las instancias a las que podemos apelar, los consumidores siguen estando vigentes. Cambia un poco el contexto y por supuesto cambia la práctica jurídica también, porque alguien que vaya a plantear un reclamo a defensa del consumidor a partir de una relación de consumo mediada por un contrato inteligente tiene que entender de qué se trata y tiene que saber pedir, digamos, qué medidas de prueba y demás. Pero es muy importante que la implementación de estas tecnologías se hagan dentro del marco normativo vigente. Perfecto, sí, me surgió esa duda porque nosotros en relaciones de consumo, acá en Uruguay, el consumidor básicamente se defiende solo, no sé cómo es en Argentina, si tienen un abogado patrocinante. No es obligatorio el patrocinio, es recomendable, es recomendable porque, bueno, por Se entiende poco, o sea, para una persona normal sí. entender los términos jurídicos es a veces complejo. Cosa que ahora ha empezado a cambiar por la existencia justamente de las herramientas de inteligencia artificial, que van a empezar a operar como primer consulta de mucha gente. Así como Mm. en su momento pasó con Google, que cualquier persona, incluso con cuestiones tan importantes como la salud o la medicina, antes de consultar a un profesional de la medicina, googlea más Googleabas. o menos qué síntomas tiene. Claro, lo que va a pasar a partir de ahora con la difusión de estas herramientas es que seguramente cuando un cliente llegue a una consulta a los abogados ya tenga previamente un panorama a partir de estas herramientas, cosa que puede ser muy interesante en términos de difusión jurídica y de Mm. alfabetización jurídica. Pero la responsabilidad en todo caso del profesional va a ser confirmar o no, porque estas herramientas son muy interesantes, son muy flexibles, pero no son infalibles, digamos. Muchas veces la información, sobre todo vinculada con legislación específica, puede no ser cierta. Perfecto. ¿Qué desafíos legales crees que pueden surgir con la adopción masiva de contratos inteligentes en blockchain? Y también preguntar sobre la identidad digital en blockchain, si Ujú. podría mejorar la protección de datos personales. Bueno, comenzando por esto último, efectivamente, dentro de las distintas aplicaciones que comentaba que tiene la tecnología blockchain, una de ellas es la de implementar lo que se llaman sistemas de identidad autosoberana, donde cada una de las personas tiene una identidad basada en blockchain y donde sus datos personales los controla directamente la persona y es la persona la que habilita a quién otorgar qué tipo de datos. ¿Qué tipo de datos? Por ejemplo, si yo tengo el DNI, el Documento Nacional de Identidad, Ujú. figura mi fecha de nacimiento y también mi domicilio. Pero si yo tengo que acreditar edad en algún servicio, no es necesario que conozcan mi domicilio. Ahora, si yo lo acredito con el documento, estoy proporcionando todos los datos. Un sistema de identidad autosoberana permite que los datos estén en control de cada uno de los ciudadanos y elija a quién facilitar, ¿a través de qué? A través de contratos inteligentes, justamente. A través de contratos inteligentes poder habilitar acceso por tiempo determinado, para determinada finalidad, a quien desee hacerlo. Por lo tanto, los desafíos que se presentan, como decíamos, es que los abogados nos empapemos, incluso, y comenzando con la terminología que se utiliza. ¿Sí? No es necesario que nos completamos en especialistas, en analistas de sistemas o en informáticos, pero sí, evidentemente, conocer la temática, conocer las herramientas, las características, sus posibilidades y sus limitaciones para poder operar en un contexto donde cada vez va a ser más frecuentes que nos lleguen casos vinculados con estos temas. Perfecto. Argentina es uno de los países de Sudamérica que se destaca por el uso de criptomonedas. Quería Ujú. preguntarte por esta estafa piramidal en la ciudad de San Pedro. ¿Qué factores crees que contribuyeron a que tantas personas cayeran en este fraude? Porque la verdad que es llamativo. Ujú. Sí, la comunidad argentina de criptomonedas es muy grande. De hecho, la semana pasada acaba de terminar la conferencia, la BitConf, que se hace de manera anual y convoca a muchísima gente y hay muchísimas startups y empresas que desarrollan servicios. Lo de San Pedro
allí lo que hubo es una estafa, aparentemente por lo que sabemos hasta ahora, de lo que se llama estafa piramidal, es decir que por eso es la gran cantidad de gente, casi 20.000 personas de los 70.000 habitantes que tiene San Pedro cayeron en esta estafa, fueron tentados con grandes ganancias. En rigor de verdad, ahí la criptomoneda es un elemento más, digamos, la estafa podría haber funcionado de otra manera prometiendo retribuciones o ganancias excesivas en otro tipo de moneda. Aquí combinaron ambas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces se suele utilizar la emisión de criptomonedas como una forma de financiamiento. Eso es un aspecto muy interesante de los que llaman las ICO, las ofertas iniciales de criptomonedas. Son herramientas que utilizan las empresas como forma de financiamiento. Aquí se combinaron las dos cosas y surgió lo que surgió, que todavía está en investigación. Sí, eso fue como bastante bullado ese. En cuanto a educación digital, ¿qué papel podría jugar la educación digital y financiera para prevenir el tipo de estafas o el que sepamos lo que estamos haciendo como usuarios, ¿no? ¿Qué herramientas estamos ocupando, para qué? Y el tema de los datos personales también podría ir incluido ahí. Sí, son tres aspectos muy, pero muy importantes y que los sistemas educativos deberían incorporar en su currículo. Son aspectos que cada uno de nosotros, educación financiera, protección de datos personales, en un contexto en el cual proporcionamos muchas veces de manera consciente, pero muchas de manera inconsciente, una gran cantidad de datos personales, y ahora a eso se integra los desafíos que presentan las herramientas de inteligencia artificial. No sé cómo ha sido el panorama en Uruguay, pero aquí lamentablemente hemos tenido varios casos, varios incluso aquí en la ciudad de La Plata, de donde estoy hablando, de chicos de escuelas secundarias, jóvenes, que utilizaron herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes falsas con la cara de sus compañeras y con fotos desnudas, con todo lo que ello implica, digamos, porque puede haber cuestiones penales de por medio, habrá que ver la edad, hay cuestiones de daño a la imagen, al honor de las chicas involucradas. Estos chicos van a tener un problema también, aunque no tengan problemas penales, van a tener problemas civiles por los daños y perjuicios. Entonces, para todo eso hoy tenemos unas herramientas tan potentes que necesariamente hay que tener responsabilidad en el uso. Y por el momento, más allá de algunas cuestiones que se pueden hacer, como, no sé, controlar la edad de las personas que utilizan determinadas herramientas, etcétera, pero no hay ninguna prevención como la información, como la capacitación. Y yo creo que todos estos temas, la inclusión financiera o la alfabetización financiera desde hace mucho tiempo, y ahora la protección de datos personales y el uso de inteligencia artificial tienen que ser tratados en los ámbitos educativos, en todos los niveles, incluso en la universidad. Exacto. ¿Y cómo ves del lado del docente el ser el facilitador y el querer informar? Porque a su vez tiene que aprender muchas cosas, ¿no? Exactamente. ¿Hay algún obstáculo ahí? Porque a veces hay barreras generacionales, a veces, pero alguien tiene que partir haciendo este trabajo, ¿no? Sí, es cierto, a veces se presentan algunas barreras generacionales entre los docentes. Yo creo que la pandemia ha contribuido a acelerar el proceso de alfabetización digital de los docentes. Los docentes, y hablo por el caso de la universidad, pero también soy docente en el nivel medio en el Colegio Nacional de aquí de la Universidad Nacional de La Plata, los docentes, decíamos, hace ya muchos años que venimos siendo compelidos a cambiar nuestras prácticas, a repensar nuestro rol docente dentro del aula, que ya no es el de contenedor de la sabiduría que compartimos con los estudiantes, sino es más un rol de mediador entre el conocimiento. Como decíamos antes, los estudiantes también tienen cierto conocimiento y acceso a herramientas que antes no tenían, pero hay que guiarlos. Entonces, venimos necesitando repensar ese rol y repensar las prácticas pedagógicas también en materia de evaluación. Yo creo que hay buena predisposición. En lo que tiene que ver con nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, aquí en la Universidad Nacional de La Plata, justamente la próxima semana, la otra, tenemos unos talleres para conversar con los docentes de qué manera utilizar de forma ética, de forma responsable, y cómo integrar las herramientas de inteligencia artificial en la enseñanza del derecho. Y esto tiene un porqué también, porque nosotros hacemos varios trabajos de investigación durante el año pasado y este año para saber si las herramientas de inteligencia artificial están instaladas entre los estudiantes, y efectivamente el 80% de los estudiantes de nuestra facultad de todos los años
conoce herramientas como ChatGPT y similares, el 70% las utiliza para cuestiones académicas. Entonces los docentes no podemos quedar al margen, ni podemos seguir repitiendo prácticas que ya quedan en desuso, digamos, son incompatibles con las nuevas herramientas de las que disponen los estudiantes. Y como en el caso de los abogados, creo que se han acelerado mucho los tiempos. Esto que se planteaba en los congresos, que siempre surgía y demás, bueno, ahora ya no hay casi tiempo para adaptarse. Yo suelo utilizar una metáfora que no es mía, que la escuché a Santiago Bilinsky, un divulgador científico muy interesante en Argentina, que decía, imaginemos, para tener una idea de cuán profundo y cuán acelerados son los cambios, imaginemos que toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad, se puede resumir en un libro de 1000 páginas. 1000 páginas, toda la historia de la humanidad. Durante varias cientos de páginas casi no sabemos nada. Y si pasamos a una persona de la página 600 a la 601, no va a haber mayores diferencias. Esta revolución de la inteligencia artificial, que lleva 2 años, ahora en noviembre, desde que no de las investigaciones que vienen de la década del 50, pero de que el público masivo pueda utilizar herramientas de inteligencia artificial a partir de la presentación de ChatGPT en noviembre del 2022, lleva 2 años. Estamos en el año 2 de la inteligencia artificial. Eso equivale a estar entre la última y la penúltima palabra del último párrafo de la última página. Así de profundo es el cambio. Así de profundo es el cambio. Entonces, en los 5 años que quedan aquí adelante, vamos a tener que repensar muchas de nuestras actividades y por lo tanto lo que conviene estar es con predisposición, con posibilidades de aprendizaje, tratar de no caer en la ansiedad, tratar de no caer en el miedo y recorrer este camino de la mejor manera posible, haciendo de la tecnología nuestra aliada. Perfecto, sí, porque cambia la metodología de enseñanza, pero también el momento en que el alumno se enfrenta al nuevo trabajo que tiene que enfrentar, también tiene desafíos de estar actualizado. Entonces tú no puedes dejar a ese alumno con el contenido que tenías en los años 2000 a lo que ha pasado, tú dices ahora, en los 2 últimos años, porque Claro. esa persona tiene que desarrollarse y desenvolverse de una manera eficiente. Hoy todo se mide por la eficiencia y hacer las cosas bien, pero con menor tiempo. Y muchas veces, bueno, se van abaratando costos en muchas áreas también. Sí, y es importante saber aprovechar estas herramientas. En el caso nuestro, de los abogados en la facultad, yo suelo mencionar en los talleres que hacemos que tenemos una oportunidad muy interesante. ¿Por qué? Porque estas herramientas operan hoy a través del lenguaje natural. El lenguaje es ni más ni menos que la herramienta que vamos a utilizar, no solo durante el transcurso de la carrera, sino fundamentalmente en el desempeño profesional. Entonces, herramientas como ChatGPT y otras que operan a través del lenguaje son una gran excusa, son una gran oportunidad para mejorar el uso del lenguaje y para mostrarle a los estudiantes cómo, con un uso adecuado del lenguaje, se obtienen resultados mucho mejores que de otra manera. Estas herramientas no son buscadores, no es que nosotros dos ponemos la misma consulta o parecida y vamos a tener resultados similares. Probablemente si alguien sabe, y acá aparecen las nuevas habilidades, no creo que, digamos, estemos ante una ingeniería como se habla de prompt, pero sí es cierto que hay que tener habilidades para poder desarrollar ese prompt, esa instrucción, esa consulta que uno le hace a los sistemas de inteligencia artificial para obtener los resultados que buscamos. No, es fantástico el prompt ese, porque estaba pensando, por ejemplo, un docente que tenga una cátedra que es muy densa, supongamos constitucional, ¿no? Puede pedirle a ChatGPT, por ejemplo, que haga esa misma cátedra, pero con un punto de vista o hacia un público, un target distinto. Que lo enfoque a un público más intuitivo, más joven. Entonces, obviamente el lenguaje y el tipo de cátedra va a cambiar. Y eso es en beneficio de los estudiantes, pero también del docente. Está muy interesante eso.
Sí, podemos mejorar nuestras prácticas, yo lo uso muchísimo, podemos simular, podemos crear, por ejemplo, en mis materias de sociología jurídica, yo he replicado sobre temas de sociología jurídica, sobre la sociedad, sobre el cambio social, etcétera. He hecho debatir a personajes históricos que a lo mejor ni siquiera coincidieron en el tiempo. Hoy hay herramientas como Notebook LM de Google, que es una de las mejores que he visto últimamente, donde además de poder trabajar con contenido que uno le carga, porque ahí está la otra cuestión, ¿sí? ¿De dónde sacan los contenidos los sistemas de inteligencia artificial? Bueno, en principio de todos los datos con los cuales ha sido entrenado, pero muchos de ellos permiten que nosotros les carguemos los contenidos. Bueno, Notebook LM no solamente se puede trabajar con los contenidos, generar líneas de tiempo, generar resúmenes ampliados, glosarios, etcétera, sino que además le podemos pedir que genere un podcast como este. Se puede pedir que genere un podcast y va a haber 2 personas conversando sobre la temática. Es otra manera de tener otro recurso donde les suelo insistir también a los estudiantes, que es que cuantas más zonas del cerebro involucramos, más retención de contenido vamos a tener. Entonces no se trata solo de escuchar pasivamente en un aula, sino hay que tener una escucha activa y participación activa. No se trata solamente de leer un texto. Entonces, si podemos leer, escuchar, ver un video, generar prácticas, los propios estudiantes pueden hacer que herramientas como ChatGPT y otras sean una especie de tutor, ¿sí? Porque se les puede pedir, bueno, a ver, hazme preguntas para comprender tal o cual texto. Bueno, como decía, las habilidades para poder utilizar estas herramientas hay que fomentarlas, hay que practicarlas. La posibilidad de efectuar una buena consulta, un buen prompt, es muy relevante y es determinante con el resultado que vamos a tener. Y por eso, en las distintas actividades, por ejemplo, que tenemos aquí en la facultad, estamos invitando a los docentes que puedan proporcionar prompts y vamos a hacer una especie de repertorio de buenos prompts docentes, y también invitamos a los estudiantes, cosa que puede hacer el docente en su clase, por ejemplo, no evaluar el contenido, la respuesta, sino evaluar el prompt y poder poner en discusión junto con los demás estudiantes por qué algunos prompts son mejores que otros para lograr un determinado objetivo. Entonces, bueno, esas son distintas formas de incorporar estas herramientas, cambiando un poco la lógica docente, cambiando un poco la práctica docente y teniendo en cuenta, como decía recién, que toda nueva tecnología exige nuevas habilidades. Entonces, ahora estamos poniendo a prueba estas nuevas habilidades que nos exige esta tecnología. Ay, me encantó eso es como un concurso de prompt. Está Claro. muy bueno porque aparte le pones el desafío al alumno. Está muy bueno. Exactamente. Qué buena idea, la verdad, genial. ¿Qué recomendaciones les darías a los desarrolladores de aplicaciones para garantizar que sus productos cumplen con los requisitos legales y de ciberseguridad? Las mismas recomendaciones que les doy a los abogados, que es generar equipos de trabajo. Es decir, hoy más que nunca se necesitan equipos de trabajo interdisciplinarios. Nosotros ya lo veníamos viendo y lo veníamos planteando en muchos otros foros, cuando hablábamos, por ejemplo, de protección de datos personales, como la presencia de un abogado que entienda de la temática junto con el desarrollador de una aplicación o de una plataforma puede hacer que el cumplimiento normativo ya se haga desde el diseño, que es una de las concepciones que hay, que es protección de datos desde el diseño o protección de datos por defecto. Y en estas temáticas de herramientas de inteligencia artificial y demás, creo que es fundamental que las empresas tecnológicas convoquen a profesionales. Y ya no te diría solamente abogados, sino que convoquen a sociólogos, que consulten a sociólogos. Yo creo que me competen las generales de la ley porque, bueno, es mi materia en la facultad, pero la formación en sociología jurídica, sociología del derecho y filosofía, por todos los aspectos éticos que están vinculados al uso de estas herramientas, también son muy importantes. Yo creo que esas miradas hay que integrarlas en los equipos de trabajo, en las distintas empresas de desarrollo de tecnología. Perfecto. ¿Consideras que el sistema legal argentino es lo suficientemente robusto para regular los desafíos que plantean las nuevas tecnologías como la IA, el blockchain, Big Data y el auge de las fintech? Tenemos en general un buen sistema normativo. Nosotros tenemos en algunos aspectos, como toda la temática de firma digital, documento electrónico y protección de datos personales, tenemos legislación hace ya 23, 24 años, bien del principio de los 2000. Por supuesto que en materia de protección de datos hay que actualizarla.
mirando un poco lo que es el reglamento de protección de datos de Europa, pero Argentina, por ejemplo, está catalogada como un destino seguro, creo que como Uruguay también, y no son muchos Sí. los países que están catalogados de esa manera, que permite la transferencia internacional de datos. Luego no tenemos todavía, hay muchos proyectos, pero no hay todavía legislación específica sobre blockchain. Hay varios proyectos, como decía, que puede ser interesante. Podemos estar mirando a México, que este año sancionó una ley donde incorporó sistemas de justicia descentralizada, que puede ser interesante. Sí hay regulaciones que tienen que ver con los criptoactivos, pero de la parte fiscal y tributaria, ¿bien? Y sobre inteligencia artificial recién se están empezando a presentar algunos proyectos. De los que yo pude ver, muchos casos, como es común en estas temáticas, mirando lo que está haciendo Europa, que también está un poco, digamos, en observación por parte de todo el mundo. Europa este año sancionó el reglamento de inteligencia artificial, entró en vigor parte, porque tienen un proceso de implementación que dura 2 años los reglamentos, entró en vigor, como les decía, comenzó a aplicarse el 6 de agosto de este año y va a durar estos 2 años, que 2 años, por lo que decíamos recién, es un tiempo que para otro tipo de reglamento, imaginemos el de protección de datos personales, que fue en el año 2018, era una cosa, pero 2 años de reglamentación en materia de inteligencia artificial, cuando en un año o en meses puede cambiar todo, habrá que ver qué sucede. Los proyectos por acá, por lo que vi, como te decía, muchos han mirado a Europa por la cuestión de regular a partir del riesgo que tienen estas tecnologías, porque obviamente no es lo mismo un sistema de inteligencia artificial o un algoritmo que recomiende películas, que recomiende contenido en streaming y demás, a un algoritmo que vaya a decidir sobre otorgar o no un seguro, contratar o no a una persona, una cobertura, etc. Entonces Europa enfoca, de acuerdo al riesgo, es la forma en la que regula. Claro, en ese sentido, el otro día hablando con otro entrevistado me decía que, bueno, el reglamento es bastante duro con la innovación, te limita un montón. Por ejemplo, el tema de la Ujú. robótica, los estados son súper severos con eso, el cumplimiento, y no así en otros mercados como Estados Unidos, Claro. que es mucho más flexible. Tiene Sí, detractores también, ¿no? claro, claro. Acá siempre, digamos, el gran objetivo es balancear o equilibrar las posibilidades de innovación y desarrollo tecnológico con la vigencia de los derechos fundamentales. Exacto. Sí, ahí hay que poner en la balanza. En Uruguay no tenemos juicio por jurado, pero ¿qué opinas de la herramienta esa Cleros? Ujú. Que vi que habías hecho algún video sobre eso, que también está basada en blockchain para hacer juicios de jurado en Mendoza. ¿Fue que la implementaron o estaban por Bien. implementar? Sí, en Mendoza va a comenzar a implementarse por primera vez en convenio con el Poder Judicial de Mendoza. Cleros es una plataforma que existe ya hace un tiempo, que utiliza la lógica similar a juicios por jurados. En realidad, jurídicamente hablando, estaríamos ante árbitros, es decir, un número impar de personas con un Ujú. proceso de selección aleatorio y con mucha teoría estadística detrás y teoría de los juegos detrás, que van a decidir sobre reclamaciones. En general, reclamaciones que por sus características o por sus montos no suelen llegar al sistema judicial tradicional, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es una herramienta muy, muy interesante. Uno de sus fundadores es Federico Ast, que es economista y es filósofo, no es abogado. Y este paso que han dado ahora con la provincia de Mendoza, donde han hecho ya unas primeras pruebas, donde hay un juzgado de paz que se va a sumar a la iniciativa, han demostrado cómo en muy poco plazo, días en comparación con años que pueden llevar, pueden insumir los juicios en nuestro país, resolvieron los jurados, que son jurados, estos árbitros, resolvieron de la misma manera que había resuelto el juzgado de paz. Entonces, bueno, a partir de ahora están empezando a trabajar en conjunto. Por ejemplo, van a implementar una corte especial donde los jurados, porque ahora cualquiera de nosotros podemos sumarnos como jurados a Cleros, los jurados van a ser de Mendoza para decidir esas causas de Mendoza. Yo creo que es una herramienta muy interesante, creo que va a abordar, como decía, a situaciones que hoy no están llegando al sistema tradicional, no compite con el sistema tradicional, lo complementa. Ujú. Después será una cuestión de las personas que decidan a dónde someterse. No inhibe, por ejemplo, por supuesto, que las personas puedan ir después a la justicia a seguir discutiendo, pero en la medida que las cosas se resuelven
de manera lógica, fundamentada y en poco plazo, creo que muchas de las personas van a optar por aceptar esas resoluciones y seguir adelante ante lo que implica un costo en tiempo y dinero de un juicio tradicional. Hay que prestar mucha atención a ver qué sucede con Cleros en Mendoza y ver si se suman algunas otras jurisdicciones. Qué interesante, qué pro Mendoza para partir por ahí, ¿no? Mendoza es una provincia muy interesante en Argentina, tiene tanto legislación provincial como iniciativas muy, muy interesantes en esta temática y sin dudas ha sido el puntapié inicial y es muy importante que por primera vez, como decía, la justicia se abra a una nueva forma de resolver conflictos. En definitiva, es una nueva forma de resolver conflictos. Como te decía, México este año lo incorporó en una ley, sistemas de justicia descentralizada, y yo creo que va a colaborar con fomentar el mayor acceso a la justicia y por lo tanto va a mejorar el sistema para todos. Buenísimo. Como docente de la Universidad de La Plata, ¿qué impacto crees que está teniendo la tecnología en la enseñanza de las carreras tradicionales como el derecho? ¿Y de qué manera los métodos de enseñanza están evolucionando? Bueno, con las herramientas ya nos hablaste esto de, por ejemplo, esta competencia de prompt, pero básicamente, ¿qué impacto tiene sobre las carreras tradicionales? Yo creo que el impacto es muy grande en un doble aspecto. Como decíamos al principio, desde el punto de vista pedagógico de las estrategias docentes dentro del aula, el estudiante claramente no es el mismo que teníamos hace unos años, como el cliente no es el mismo que teníamos hace unos años en la práctica de la profesión. Entonces, por un lado, en las estrategias y en el proceso pedagógico propiamente dicho, y en segundo lugar, que además estas herramientas también tienen que empezar a tener presencia en la formación, en los contenidos. Es decir, un abogado que se recibe hoy en día, además de la sólida formación jurídica de base que la sigue teniendo en nuestras universidades, debe poder tener estas habilidades que mencionábamos. No es posible, y otras incluso, no es posible, por ejemplo, hoy pensar el desarrollo de la profesión sin tener al menos una idea genérica o básica sobre lo que es el marketing digital, por ejemplo. No es abrir un estudio y esperar a que los clientes vengan. Y de la misma manera, cada vez más se va a presentar esta cuestión de cómo uso y cómo aprovecho estas herramientas de inteligencia artificial. Yo les suelo decir a los estudiantes y a los docentes cuando hacemos estas charlas, si el uso que yo le voy a dar como profesional es el mismo que le va a dar el cliente, entonces yo no tengo razón de ser. ¿Por qué va a venir el cliente a consultarme a mí si el prompt va a ser el mismo? Entonces, yo como profesional del derecho, además de conocer la temática de la cual estoy trabajando, una de las primeras cosas que hacemos en las prácticas de uso de inteligencia artificial es mostrar ejemplos donde se equivoca. Entonces, primero tengo que conocer muy bien de lo que estoy hablando. Para eso soy profesional, para eso tengo que seguir capacitándome y tengo que poder utilizar la herramienta de una manera mucho más precisa y con muchas mejores opciones que la que puede hacer el cliente, porque de esa manera estoy agregando valor al proceso y por eso me van a venir a elegir. Entonces estas dos cosas ya están en el aula, porque los estudiantes ya tienen estas herramientas. El gran desafío que tenemos ahora, quienes estamos en la universidad como docente, o en mi caso también estoy en un área de gestión, es poder alinear estas estrategias, tanto docentes como de formación de las habilidades de los futuros profesionales, para poder generar un egresado que esté en condiciones de salir a insertarse en este mundo laboral, que además de ser competitivo, que siempre lo fue, sobre todo dependiendo del lugar donde uno se vaya a instalar para desempeñar la profesión, además de ser competitivo, hoy en día va cada vez más a diferenciar este tipo de habilidades. Yo creo que hay buena predisposición, tanto de docentes como de estudiantes, venciendo ese miedo inicial, venciendo esa ansiedad inicial, mostrando ejemplos, mostrando las posibilidades, pero también las limitaciones, mostrando el camino a seguir, es que podemos lograr que estas herramientas estén con nosotros, ¿no? No tener ese miedo de que van a estar por nosotros, o vienen por nuestro lugar, o van a estar en lugar de nosotros, por lo menos en lo inmediato. Por lo menos en lo inmediato, también se suele decir aquí muchas veces que es ante el miedo del abogado a que un sistema de inteligencia artificial le quite su trabajo, la respuesta es, por el momento no, eso no es factible, pero sí puede ser factible que otro abogado que sí sepa utilizar herramientas de inteligencia artificial te quite el trabajo. Eso sí puede pasar. Totalmente, sí, eso sí va a pasar. Bueno, finalmente, ¿qué mensaje le darías a los futuros abogados sobre la importancia de estar actualizados
en el ámbito tecnológico, básicamente porque hay muchos que todavía están como en la línea clásica de pensar de que, bueno, todo va a ir por el papel y por los manuales, pero no va a pasar por la tecnología. Involucrarse en el aprendizaje y la comprensión de estas herramientas digitales. Sí, mi mensaje podría ser que es indispensable conocer de la temática. Insisto en que no hay que ser un programador, pero sí conocer en el ámbito en el cual uno se va a desarrollar, estar atentos, participar de las instancias de capacitación. Hay muchísimas, las universidades están teniendo mucha oferta, pero además hay otro tipo de ofertas en las plataformas de cursos abiertos online. Conocer esta temática porque es indispensable. Incluso yo le suelo decir, aquel abogado que diga, yo me voy a dedicar a algo que no tiene nada que ver con el derecho informático. Bueno, aún a ese abogado, cuando le toque actuar en algún conflicto, seguramente hay un punto en el cual no va a poder eludir, que es el de la prueba. ¿Por qué? Porque si todas nuestras relaciones sociales hoy están tan mediadas por la tecnología, es inevitable que cualquiera sea el fuero, cualquiera sea la rama del derecho al que uno se dedique, va a necesitar saber qué es la prueba digital, qué es la prueba electrónica, cuáles son sus características, qué se puede buscar, cómo se puede buscar, porque si yo no sé qué buscar, no voy a buscar, entonces me estoy perdiendo de mucha prueba. O si yo no sé las características de la prueba digital, su volatilidad y demás, tampoco tengo herramientas para cuestionar la prueba de la contraparte. Entonces, al menos por ese tema y por el otro tema que es los sistemas judiciales se están actualizando y cada vez más están utilizando sistemas informáticos, cualquiera de nuestros estudiantes que se recibe hoy aquí en la provincia de Buenos Aires y mañana tiene que empezar a ejercer, tiene que gestionar su firma digital y va a actuar con expedientes electrónicos. Entonces, sí. Por cualquiera de esos dos motivos, es indispensable que estemos formados y estemos al tanto de estas temáticas. Perfecto. Bueno, Alejandro, se nos acabó el tiempo. Nos entregaste un valioso conocimiento y experiencia como abogado, como docente y como usuario también, ¿no? Y además nos entregaste una mirada holística del derecho que implica que abordemos todas estas cuestiones legales de manera integral, considerando todos los factores que afectan los casos y las situaciones más allá del tema puramente legal. Así es que te agradezco por el tiempo y todo el conocimiento entregado. Para mí ha sido un placer y ojalá en algún momento nos podamos ver cruzando el charco. Sí, en Mendoza puede ser porque yo soy chilena. Soy de Santiago. Muy bien, muy bien. O en San Luis, de camino. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias, Alejandro, y nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.